Bueno, creo que ya estamos en vivo. Creo que ya hay 4 personas conectadas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Vamos a tomarnos un minutico esperando que quizá otros hermanos se puedan conectar. Mientras tanto, puedes ir compartiendo la transmisión. Eh, no sé, me pueden ayudar si se escucha bien. Eh, si por lo menos técnicamente no hay ningún problema. Si me ayudan con eso, por favor. Y bueno, los hermanos que se vayan conectando, si me ayudan de pronto escribiendo desde dónde están, desde dónde reportan la transmisión. Y bueno, ya en unos minuticos vamos a arrancar esta vitamina del 1 de julio ya. Bueno, ya estamos a mitad de año. Creo que es un año que no vamos a olvidar jamás. Es un año muy controversial, ¿no? Es un año que han pasado muchísimas cosas. Yo creo que como ninguno de nosotros lo había experimentado antes. Son experiencias nuevas y bueno, yo creo que es un tiempo bien especial, ¿no? En medio de todo. Creo que hemos aprendido cosas que jamás lo habíamos aprendido y tenemos que estar en una situación como estas para seguir viendo el poder de Dios. Entonces, bueno, ya un minutico y arrancamos mientras se siguen uniendo las familias, los hermanos y los que quieran ir compartiendo en sus redes sociales. Bueno, vamos a estar pendientes. Y bueno, aquí no puedo ver quién se ha conectado, pero a todos los que se han conectado, espero que estén bien. Aquí los estoy saludando desde las lejanas tierras de la 149 con autopista. Pero bueno, ¿qué tal si por ahora vamos poniendo este tiempo en las manos de Dios? Así que allí donde está, simplemente cerremos nuestros ojos y pidámosle al Padre su presencia. Padre, te damos gracias por tu amor en medio de nosotros. Padre, tú sabes que esto lo hacemos con el fin de que tu pueblo siga conectado contigo, Señor. Lo hacemos, Señor, con el fin de que tú te glorifiques, de que podamos seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, de tu reino. Sabemos, Dios, que tú estás en control de todas las cosas, Señor, en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que tú te sigues moviendo. Sabemos que tú sigues, Señor, haciendo la obra en medio de tu pueblo. Y por eso en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que tú sigas, Señor, restaurando los corazones, que sigas bendiciendo las familias, que sigas ayudando, Señor, al que está cansado, al débil. Te pedimos, Señor, tu protección, pedimos, Señor, tu provisión. Dependemos de ti, Señor bendito, y por eso, Señor, apartamos este tiempo para que tú, Señor, seas hablando, para que tú nos inspires a través de tu palabra, que tu gloria llegue, Señor, a las naciones de la tierra, Señor, a las familias, y que sobre todas las cosas, Señor, tu reino esté siempre presente en medio de nosotros, Dios. Que seamos luz en medio de esta generación, que seamos luz, Señor, en medio de nuestras naciones, Señor, que quizás se han olvidado de ti, Señor, pero nosotros como hijos tuyos no hacemos más sino anunciar, Señor, las buenas nuevas de salvación. No hacemos más sino anunciar el poder, Señor, que hay en ti, para que las familias, Señor, te conozcan, para que la gente se salve y pueda tener una relación contigo. Gracias te damos, amado Dios del cielo, y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, los que ya están conectados, los que están por conectarse. Yo bendigo este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder impartir por unos minutos de su palabra. Este mensaje ha sido algo que realmente he podido experimentar desde hace un tiempo, de algo que el Señor me ha instado a ir cada vez más profundo, ¿no? Más profundo. Y yo creo que todo nace desde... hay un pasaje en Ezequiel, es el templo, que dice que a medida que se aleja del templo, las aguas
empiezan a crecer, ¿sí? Por eso le decía el ángel al profeta, métete a las aguas, y al principio les llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura, después completamente se podía sumergir. Pero esto era a medida que se alejaba del templo. Y yo creo que hay momentos donde Dios nos permite salir de pronto del lugar donde normalmente habitamos o el lugar donde frecuentamos y que lo seguiremos haciendo, congregándonos. Pero cuando salimos y cuando empezamos a dar a conocer del amor de Dios, de la palabra de Dios, es allí donde realmente podemos estar sumergidos en su presencia. Entonces yo creo que eso es algo bien importante que Dios ha venido tratando conmigo, de buscar siempre los tiempos, los momentos adecuados donde debemos sumergirnos. Y a veces son en los lugares que menos los esperamos. Son en las situaciones donde menos creemos que Dios se va a manifestar. Y yo creo que es el momento donde debemos estar más sensibles, y sobre todo en estos tiempos, donde no tenemos la misma comunión, donde no tenemos el mismo tiempo de estar como hermanos, sino que literalmente ya son tiempos donde debemos estar en la intimidad con Dios, con nuestras familias, y así mismo empezar a impartir. Básicamente es como hacer de lo que se ha hablado de toda esta pandemia, de que nuestros hogares sean una iglesia, y yo creo que ese es el propósito en este tiempo. Y algo que me ha llamado la atención, no sé si ustedes han visto que desde hace un tiempo, más o menos, hace varios años, ciertas décadas, el hombre empezó a hacer exploraciones en la luna. El hombre ha querido siempre ir a la luna para conocer pues este satélite natural, y se dice que averiguando muchas cosas allí en la luna ellos pueden entender y ser de pronto como más conscientes de dónde venimos. Realmente es ciencia, entender hace cuánto está la luna, entender muchas cosas del sistema solar, y por eso ahorita más que nunca se está viendo como una carrera entre las grandes potencias de la Tierra, de quién gobierna la luna, quién puede ir allá, y se plantea que en el año 2030 más o menos se empiecen a hacer los primeros viajes espaciales de personas, o sea, como vuelos comerciales a la luna. Entonces quieren hacer allí una estación, y me empezó a generar a mí como cierta como tener ciertas preguntas con respecto a la luna, porque hablaban de que hay un lado oscuro de la luna, ¿no? Que la luna que hemos visto desde todos los tiempos siempre es la misma cara, o sea, realmente es una esfera, pero esa esfera siempre con respecto a la Tierra está en una misma posición. Ella misma gira y la Tierra gira, pero cuando los dos hacen sus giros respectivos, sus movimientos, siempre es solamente una cara de la luna. Entonces me empezó la duda de que quizá es una duda que ya empezaba desde hace muchos años atrás, con estas investigaciones, de decir qué hay detrás de esa cara de la luna, porque solamente podemos ver esa cara. Entonces todo empieza desde el año, si no estoy mal, creo que en el 1969, el 20 de julio de por sí, fue cuando el hombre llegó a la luna. Y tan pronto llega este hombre de apellido Armstrong, si no estoy mal, dice la luna y dice, este es un pequeño paso de hombre, pero un gran salto de la humanidad. Y ya sentían obviamente la alegría de haber conquistado algo que parecía imposible. Sin embargo, ahorita veo que potencias como China y Rusia, sobre todo China, está ya adelantando investigaciones y ya pusieron una nave en la parte oculta de la luna, porque se habla que es la parte oscura, pero realmente es una cara visible. O sea, si se diera la vuelta a la luna la podríamos ver normal, pero siempre está al contrario de la cara que normalmente vemos. Y China empezó como con ese afán de querer explorar y querer saber qué hay al otro lado de la luna. No se quisieron conformar simplemente con ver la cara que ya vemos o con lo que el hombre ya pudo hacer desde este lado de la luna, y quisieron ir a la parte de atrás. Y se dieron cuenta que ya hay un gran cráter que, haciendo unas investigaciones, pueden darse cuenta hace cuánto se formó ese cráter y las proporciones del asteroide que golpeó, y ahí pueden sacar como muchas conclusiones del sistema solar. Y bueno, están como en ese afán de conocer qué se puede hacer en la luna, si se puede sembrar, llevar algunas semillas, ese tipo de cosas.
me generó a mí como una serie de preguntas, porque el Señor me hacía como un paralelo con nuestra vida espiritual. Y a veces parece que nuestra vida espiritual es parecido a la cara de la luna que normalmente vemos. Hacemos los hábitos, hacemos ciertas cosas que ya conocemos, que se nos ha enseñado, pero no nos damos cuenta que detrás de eso hay más cosas. Que conocer a Dios no es solamente lo que nos dicen, no es solamente lo que se predica, no es solamente lo que nosotros por religión o por tradición hemos conocido de parte de Dios, sino que hay algo oculto. Pero ojo, así como se ha dicho, porque de por sí hay una película llamada Transformers, hay una canción también de un grupo de rock que se llama El lado oscuro de la luna, y los científicos aclaran, no es oscuro, es un lado oculto. Entonces, hay cosas en Dios que también están ocultas, no son oscuras. En Dios todo es a la luz, pero sí hay cosas ocultas. Y siempre Dios se reserva ciertas cosas con el fin de que nosotros hagamos un proceso en la intimidad donde podamos encontrar ese tipo de cosas. Porque de una otra manera, Dios con cada uno de nosotros tiene una relación. Dios es el mismo, Dios nos ama por igual, pero en el trato y en el propósito tiene que tener ciertas herramientas y ciertas cosas que nos permitan a nosotros crecer. Entonces quizá tú estás pasando por un proceso que quizá en la vida yo jamás voy a pasar. Yo estoy pasando por cosas que quizá tú en la vida jamás vas a pasar. Seguramente en el largo de la vida vamos a poder tener comunión y vamos a tener cierta empatía en algunos asuntos, vamos a estar de acuerdo en algunos temas y en desacuerdo con otros temas. Y es allí donde yo me quiero centrar en esta tarde, que precisamente hay cosas que Dios se ha reservado para cada uno de nosotros. A veces siento que hay personas que están muy inspiradas en un grupo de personas, en un referente espiritual, y está bien que podamos tener cierta comunión entre los mismos hermanos, entre tener cierta inspiración con nuestros padres espirituales. Eso es normal y debería ser así, pero sin embargo Dios dice no es solamente eso es solamente una cara de la luna. Hay otra cara. Hay otras cosas que tienes que encontrar, hay otras cosas que tú tienes que ir a la intimidad y saber por qué están pasando. Por eso trato de ser muy recurrente en el tema de que cuando estamos pasando por adversidades, pruebas, luchas, está bien y se debe hacer. Buscamos a los pastores, buscamos a nuestros padres espirituales, buscamos consejo, buscamos ayuda. Pero ciertamente siempre hay algo que Dios se reserva y la respuesta está solamente en la intimidad. Nadie, absolutamente nadie, por más profeta que sea, por más apóstol, por más unción que tenga, te va a revelar lo que solo tú debes hacer en la intimidad. Solamente tú. Por eso Jesús en cierta parte de su historia decía, cuando ustedes oren, cierren la puerta, entren en su cuarto, cierren la puerta y mi Padre que está en lo secreto les recompensará en público. Mi Padre que está aquí en lo secreto. Es mi Padre que está en el lado oculto de la luna. ¿Ves? Entonces, siento que por muchos años hemos podido como desarrollar una relación con el Señor. Hemos podido aprender, hemos podido estar como en mucha sintonía de lo que Dios está haciendo. Pero en cierta parte, desafortunadamente, la religión, la tradición, lo habitual nos han jugado una mala pasada y nos hemos acostumbrado y nos hemos quedado en un estado donde simplemente podemos tener cierta relación como limitada. Yo me sorprendo porque creo que, primero, no hay nadie en la tierra, absolutamente nadie en la tierra, que pueda decir, yo conozco a Dios. No hay nadie en la tierra que pueda decir, ahora sí lo conozco, ya no necesito orar tanto, ya no necesito ayunar tanto, yo ya sé cómo es Dios. Creo que se trata de cómo el Señor, como dice la palabra, el que empezó la obra será fiel en terminarla. Y creo que cuando la termine es el momento cuando estemos frente a frente delante de nuestro Dios. Creo que allí es donde se termina la obra del que la empezó. ¿Sí me hago entender? Entonces es como empezar a ser conscientes de que todo este periodo que estamos viviendo en la tierra, todos estos años que pasamos en la presencia de Dios, es precisamente para conocerlo. Jamás nadie, y yo creo que esa es la intención de la religión. La religión lo que quiere hacerte entender es que tú puedes entender a Dios todo aquí en tu cabeza, que tú puedes tomar el reino de Dios, un reino poderoso, un reino sin límite, un reino infinito, eterno,
y pretender que lo podemos tener aquí. Y es allí donde nace la religión, donde yo digo, esto sí se debe hacer, pero esto no. Yo estoy de acuerdo con esto, pero esto no. Y hay ciertas cosas en donde el Señor le permite vivir a ciertas personas unas cosas que para mí es absurdo, ilógico. O que yo estoy haciendo unas cosas, que Dios me demanda unas cosas y quizá me dice, Juan Camilo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? No haga eso, eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces, a ese allí donde tenemos que ser muy sensibles a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. De por sí me sorprende algo que el Señor me enseñaba hace un tiempo, y yo le decía, Señor, ¿por qué si tu vida, o sea, la vida de Jesús aquí en la tierra, fue una? ¿Sí me hago entender? Fue una sola vida, fue una sola historia, pero hay 4 evangelios. O sea, hay 4 evangelios donde se muestra y se cuenta la vida de Jesús, y en ciertas partes hay historias que no son iguales de la misma historia. ¿Me hago entender? Hablan de la higuera que maldijo el Señor. Entonces, si no estoy mal, creo que Mateo la cuenta de una forma y Marcos la cuenta de otra forma. Como que cambian unas cosas. Porque hay un pasaje donde dice que maldijo la higuera y en ese momento la higuera se secó, pero en otro pasaje dice que maldijo la higuera y al otro día amaneció seca. Entonces yo digo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿quién escribió mal? Y realmente el Señor me mostró y me decía, no es que esté escrito mal, lo que pasa es que la revelación y la intención de Dios para cada uno de los escritores tenía que ver en que precisamente hoy en día cuando leemos la palabra, en ciertos momentos Dios te va a llevar a un pasaje y en ciertos momentos Dios te va a llevar al mismo pasaje, pero de otro autor, y vas a empezar a tener revelaciones distintas. Depende tu momento, depende tú quién eres, depende lo que tú necesites realmente. Y esto me asombra porque realmente a veces nosotros, o yo considero que, digamos, por muchos años tuve como mi relación con los amigos muy cercanos, de por sí eran de la iglesia, y lo que llamábamos la rosca, ¿no? La rosca de amigos, que éramos el grupo y ya. Yo no salía con nadie más, tenía que ser con mis amigos y era muy difícil que alguien más entrara, ¿no? O sea, que éramos hasta nosotros y ya. Y se volvió una rosca, como decimos coloquialmente. Y sin embargo, en cierto momento le pasó a los discípulos, dice que Juan se acercó con otro discípulo y le dijo, Maestro, es que hemos visto a un hombre que echa fuera demonios en tu nombre, pero se lo hemos prohibido. O sea, ¿quién se va a creer? Este no es de nuestro grupo, este no es de nuestra rosca. O sea, ¿qué le pasa? Y Jesús le dice, ¿y por qué se lo prohíben? El que no es contra nosotros, es con nosotros, déjenlo. O sea, Jesús le está diciendo, espere, papito. O sea, ustedes caminan conmigo. Si ustedes tienen el privilegio de que yo les enseñe de para arriba y para abajo lo que ustedes quieran, pero déjenmelo ahí quietico, que yo sí sé quién es Él. Ustedes no lo conocen, pero yo sé quién es Él. Y en algún momento donde ustedes están durmiendo, yo estaba hablando con Él y lo mandé a hacer ciertas cosas. ¿Te das cuenta que hay ciertas cosas donde congregacionalmente aprendemos, donde congregacionalmente podemos hacer muchas cosas? Estamos unidos, somos una iglesia. Pero como iglesia tenemos una visión y a Dios le plació hacer con el lugar de su presencia una visión. Y quiso hacer con una iglesia en Estados Unidos o con otra visión. Y nosotros que no nos sujetamos, bendecimos, somos un mismo cuerpo, pero tenemos una responsabilidad. Es allí donde el Señor es tan insistente en el cuerpo, ¿cierto? En este caso yo estoy utilizando mi boca, pero yo no tengo por acá un pie diciendo, yo quiero hablar, no es el pie, no le corresponde al pie. El pie lo que tenía que hacer es traerme hasta aquí y la boca es la que viene a hablar. Entonces eso es lo que tenemos que entender en función del cuerpo. Mira que todo este tipo de cosas de una u otra manera le hemos aprendido o se nos ha enseñado, pero a veces resulta en el lado oculto de la luna. En ese lado donde simplemente nos limitamos a decir, no, es lo que yo veo, lo que yo creo, hay experiencias que yo puedo experimentar y que quizá otra persona no lo ha hecho. Entonces otra persona no podría decirme, Juan Camilo, yo te voy a asesorar en tal cosa, pero tú no has tenido la experiencia. ¿Se me hago entender? Hay personas que quizá, un ejemplo, si se trabaja con drogadictos, por ejemplo, hay personas que pasaron por la drogadicción, el Señor restauró sus vidas, el Señor los ha ayudado y hoy en día tienen ministerios restaurando personas en drogadicción. Seguramente yo puedo ir, puedo hablar, puedo predicar, puedo ministrar, pero no tengo una experiencia, gracias a Dios, de drogadicción para poder realmente sentir. Y yo creo que esa es la compasión de nuestro Señor. La compasión es que el Señor de una otra manera dice, yo también sentí o siento lo que tú puedes estar sintiendo en este momento, yo sé lo que tú necesitas. Y vemos en la historia de Jesús, en la historia del Padre, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, el dolor
¿Quién más puede hablarte de dolor cuando se pierde un hijo? El padre sabe lo que es perder un hijo. El padre sabe lo que es que le maten a su hijo. Entonces, ¿quién más te puede ayudar en un proceso de duelo? Yo creo que los dolores más fuertes que se puede experimentar es la muerte de un hijo. Y ahorita que soy padre, le pido a Dios que ellos me entierren a mí. Pero nada más pensarlo, me pasa un frío por la espalda de pensar cómo sería un momento de estos. Pero es allí donde el padre entra y decir, a mi hijo también lo mataron. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que están ocultas y por eso Jeremías 33, el libro de Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré qué cosas grandes y ocultas que ni ojo ha visto ni oído escuchado. ¿Te das cuenta? Siempre hay una intención de Dios que te lo dijo a ti. Mira que no se lo dijo a una iglesia, no se lo dijo como un grupo de personas, te lo está diciendo a ti. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas. Hay algo oculto, hay algo que solo Dios te va a demandar a ti, hay algo que Dios solamente te va a mostrar a ti, hay un propósito que es el tuyo, es el tuyo. Y desafortunadamente hoy en día vamos a la iglesia que se influencia, o nosotros como personas nos influenciamos por otros ministerios y queremos ser como otros ministerios. Y te lo digo yo que he tenido esa experiencia, que de pronto en mi afán, en las ganas de empezar a hacer a lo que fui llamado, empiezo a ver otros ministerios de qué manera lo hicieron e igualarme. Y ahí es donde Dios dice, no me sirve, no quiero copias, no quiero fotocopias, no me interesa, quiero ministerios originales. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me apasiona de Dios. Un ministerio original, un ministerio que realmente pueda uno dar de lo que nadie más tiene. Y esto es algo sorprendente. Mira, todos ustedes, los que están conectados, los que son parte de la iglesia, todos los hijos de Dios, tienen algo que yo no tengo. ¿Me entiendes? Pero yo tengo algo que nadie de ustedes tiene. Eso es sorprendente. Es la manera en que nos complementamos. Por eso Dios es tan específico de decirte, yo te voy a poner aquí porque la forma en que tú lo haces es la ideal. Pero no te puedo poner aquí porque no lo vas a hacer de la mejor manera. Y yo he pasado experimentando, voy por aquí, intento por acá, y no me sale acá, y no me sale esto, y aquí por qué, y yo quiero esto. Y en cierto momento digo, no sirves para eso. No. O sea, por más de que yo diga, todo lo que Cristo me fortalece, Dios me dice, yo te creé con un propósito y un fin. Pero ¿cuál es la razón o cuál es el fin de todo esto? Clama a mí, yo te mostraré lo que está oculto, lo que está oculto. Lo mismo que pasa con la luna. Por eso han pasado miles de años y hasta ahorita el hombre está tan interesado en conocer la luna. Creo que es el momento en que realmente nosotros debemos estar interesados en conocer lo que está oculto. Sin embargo, hay un pasaje en Isaías 55. Dice, yo te lo voy a leer rápido aquí. Isaías 55, el versículo 6, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son de ustedes, y sus caminos no son los míos. Entonces, en este caso, dice el Señor, o sea, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Y volvemos al mismo tema. Hay algo oculto de parte de Dios, pero cuando digo oculto no es algo siniestro, oscuro, no. Hay algo que Dios se reservó y que nadie más tiene acceso sino solamente tú. Hay algo oculto. Y precisamente las veces que he notado que Dios como que se hace a un lado es cuando nosotros estamos viviendo una vida de libertinaje, de pecado, que Dios dice, en un momento, no podemos tener una comunión, hay cosas que tengo que tratar contigo, hay cosas que tienes que reconocer, y por eso dice que el malvado abandone su camino y se arrepienta. Entonces, cuando dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, yo decía, ok, tratemos de pensar entonces como Dios. Porque cuando Dios dice, yo no pienso como tú piensas, o sea, que me lleva a mí una instancia de decir, Padre, creo que debo dejar de pensar como lo vengo haciendo. Creo que tengo que dejar de caminar los caminos que yo considero. Y el punto está es, ok, ¿cómo puedo pensar como Dios? ¿Cómo puedo caminar como Dios? Y dice el versículo 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y de nuevo decía, wow, la luna está por encima de los cielos de la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacen fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y para el que come,
así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Aquí nos podemos dar como un pequeño indicio de la manera en que Dios piensa. Si te das cuenta, ¿cómo piensa Dios? Dices, todo lo que sale aquí de los cielos baja a la tierra, pero no vuelve hasta que no fecunde, germine, dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también es la palabra que sale de mi boca. Entonces, ¿cómo yo puedo entender cómo Dios piensa? Que todo lo que Dios hace y dice, lo hace con el fin de bendecir, lo hace con el fin de prosperar, lo hace con el fin de dar. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros a veces en nuestro pensamiento somos un poco más egoístas. Yo pienso es lo que yo quiero para mí, lo que yo quiero para mi futuro y lo que yo quiero para mi familia, ¿cierto? Entonces es algo más como yo pienso y quiero un carro para mí, quiero una casa para mí, quiero dinero para mí, ¿cierto? Y Dios dice, ok, ¿cuál es el fin? No, para mí. Entonces Dios como que a veces no está como tan interesado en eso. Nos bendice, nos da un techo, nos da el alimento, pero sin embargo, examina son qué? Mis pensamientos. ¿Cómo estoy pensando? Entonces Dios me dice, pero ¿cómo estás pensando? ¿Para qué quieres un carro? No, para ir donde yo quiera. ¿Para qué quieres un carro? ¿Sabes? A mí me gustaría de pronto los domingos recoger al hermanito que le cueste ir a la iglesia. Me gustaría un carro para eso. Ahí Dios se interesa. Ya estás pensando como yo. Ya estás pensando que lo que recibes tiene que dar un fruto, tiene que ser de bendición, porque todo lo que hace Dios tiene que dar una palabra para que se fecunde, germine, de semilla al que siembra y pan al que come. ¿Te das cuenta? Dios en su esplendor y en su sabiduría dice, todo lo que yo hago tiene que bendecir, tiene que ayudar. Entonces, así mismo es cuando yo abandono mis pensamientos, decir, ok, yo quiero pensar como Dios. O sea, de ahora en adelante la manera en que yo pienso y hago las cosas tiene el fin de que todo lo que yo haga fecunde, germine, de semilla y pan. Es la manera en que yo puedo decir, ya estoy pensando como Dios. Ya no se trata de mí. Date cuenta, el Padre, el Dios Todopoderoso, siempre lo que hace, lo hace con el fin de bendecir y dar. Entonces, ahí ya tenemos como una primera instancia de la manera en que Dios piensa, ¿verdad? Y desde allí empezó como un tema en que es algo que yo he sido insistente, es un tema que yo he predicado normalmente, porque es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y es un tema que realmente tiene que ver con entender que nuestro Dios son tres personas. ¿Lo sabemos? Lo sabemos, lo hemos predicado, se nos ha enseñado, lo hemos entendido. Pero el tema está, o el asunto pasa, porque realmente no hemos conocido cada persona. Hemos visto a Dios, pero no hemos conocido o entendido que nuestro Dios son tres personas. Son tres. Así es. Podemos decir, nuestro Dios es uno solo en la manera, en el trabajo que hacen, en la manera que ejecutan los planes, en la manera del propósito que imparten, en la manera de su santidad. Jamás vas a ver a Jesús refutándole al Padre por una ley. Jamás vas a ver al Espíritu Santo diciendo, yo no creo que esa ley sea buena, yo creo. Jamás. Siempre están de acuerdo. Siempre hacen las cosas con excelencia. Todo lo que hacen, lo hacen con el propósito. ¿Me hago entender? Eso los hace uno solo. Pero son tres. Son tres. Y cada uno tiene su rol. Eso es lo que ya en estos minutos que nos quedan vamos a tratar de entenderlo. ¿Cuál es el rol y por qué nuestro Dios son tres? ¿Por qué no puede ser uno? La religión nos ha enseñado, Buda es uno. Los ídolos de Egipto eran representados por estatuas y eran de a uno. Tenían miles, pero eran de a uno. Y en este caso me empezó como el Señor a hablar de que precisamente nuestro Dios son tres personas. Son tres. Y tenemos que entender el momento que estamos viviendo. Yo no sé si a ti te pasa, pero hay momentos donde la presencia del Padre es la que ministra un ambiente o una persona. Pero hay momentos donde la presencia del Hijo es la que ministra. Y hay momentos donde la presencia del Espíritu Santo es la que ministra. ¿Me hago entender? A veces pareciera que nosotros remitimos, fue Dios. ¿Quién sanó? Dios. ¿Quién habló? Dios. Sí, Dios. Pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que hace interesante ese lado oscuro de la luna en representación de nuestra vida espiritual.
¿Sabes? Hay momentos donde el Padre aparta un momento contigo y necesita hablarte como Padre y tú necesitas una dirección como hijo. Hay momentos donde Jesús se sienta contigo y tú necesitas direccionamiento como siervo, porque Jesús es rey, ¿entiendes? Así que cuando yo me acerco a Jesús, yo voy con la mentalidad de rey. Lo que pasa es que de una otra manera, la cara de la luna que hemos visto con respecto a Jesús es siempre quizá la del Nazareno, el Jesús Nazareno, el Jesús de la batica, el Jesús que caminaba descalzo, ¿sí? El Jesús humano. Y realmente creo en ese Jesús, predicamos de lo que hizo ese Jesús, pero hoy en día el Jesús que realmente está en los cielos está rodeado de gloria. Dice que sus ojos echan fuego, tiene una espada que sale de su boca, va cabalgando sobre un jinete blanco, sobre un caballo blanco. Imagínate, si te das cuenta cómo ya cambia la percepción de quién es Jesús ahorita o el Jesús que estamos sirviendo. No sé si te ha pasado por un tiempo, a mí a veces me pasaba que yo oraba y adoraba a Jesús y me imaginaba a ese Jesús del pelito largo aquí, con su túnica y sus cositas, sus chancleticas, así sentadito. Por el contrario, ya ese Jesús fue el Nazareno, Jesús fue el siervo, ese fue el que vino, pero el de ahorita está en un trono. Y me sorprende más que dice la palabra de Dios, y lo dice en Filipenses 2, vamos a leer rápido, te lo voy a compartir rápidamente. En la carta de Filipenses 2:5, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hasta ahí es el Jesús que normalmente nosotros tenemos en la cabeza. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, ya después de que Dios, que dice en muerte de cruz, después de que el Señor asciende a los cielos, por eso Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Eso lo aprendíamos con el pastor Federico y creo que hablamos con el pastor Medardo quedó tan impactado como yo, cuando el pastor Federico nos enseñaba que le otorgó el nombre que sobre todo nombre. O sea, en otras palabras, el Padre, el que está por encima de todas las cosas, tomó a su Hijo y le dijo: ok, Jesús, hiciste todo perfecto, te mereces ahora toda la gloria y toda la honra, y lo puso sobre un lugar donde de ahí ya no hay nada. O sea, es el tope. Le dio el nombre que es sobre todo nombre y es el nombre que todas las cosas están sujetas. Todo, lo que vemos y lo que no vemos, lo que sabemos y lo que no sabemos. Todo está sujeto al nombre de Jesús. Pero ahí es donde decía el pastor Federico, no es el nombre de Jesús J-E-S-U. Ese es el nombre de Jesús aquí en la tierra. Se le dio un nombre que ni tú y yo sabemos. Es un nombre que no se puede decir. Es un nombre que no sabemos cómo nombrarlo, no podemos llamarlo. ¿Y dónde está la confirmación de esto? Está en Apocalipsis. Ya te voy a mostrar. Apocalipsis 19. Mira lo que dice el Apocalipsis 19, versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. Ese es el nombre sobre todo nombre. Nadie lo conoce. Por eso cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Jesús, J-E-S-U-S. Es en el nombre que se le dio y que solo él conoce. Es el nombre que hace retumbar los infiernos. Es el nombre que sana. Es un nombre que todas las cosas, que quizá nosotros no las conocemos, pero todo lo creado, todo lo que es invisible, todo lo espiritual, reconocen ese nombre. Reconocen el poder de ese nombre. Y por eso es que en este momento es que ya nos vamos al lado oculto de la luna en cuanto tiene que ver con Jesús. Es el Rey. No hay nadie por encima de él. Todos los gobiernos de la tierra están bajo sus pies. Ahora cuando yo me acerco a Jesús, ya no me acerco como en... Aquí tengo un cuadro, los que han venido a mi casa, han visto un cuadro con la mujer samaritana. Y está Jesús con su batica y su túnica y sentado tomando agüita que le dieron. Pero yo cuando me acerco a Jesús, yo, Señor, esto es una gloria. O sea, estoy enfrente del Rey de Reyes, o sea, no hay nadie más por encima de él. Es una cosa tremenda. ¿Te das cuenta cómo empezamos a describir o entender, a conocer cada uno
de las personas que conforman nuestro Dios, de la Trinidad. En este caso estamos hablando de Jesús. Jesús es el león y el cordero. Mira que es como los extremos, ¿no? Jesús es el león, pero el cordero. Es manso, pero también cuando tiene que sacar las garras para defender su reino, para defender su palabra, lo hace. Pelea, lucha, pero es un cordero, apacible, humilde, se despojó. ¿Te das cuenta? Por eso, yo no sé si tú viste la película La Cabaña, si no la has visto te la recomiendo, creo que todos lo hemos visto, y creo que es de las pocas o la única película por ahora que describe la Trinidad como en su esencia. Salen las tres personas de la Trinidad, de nuestro Dios, y hay un momento donde el protagonista al que le violan y le matan a su hija, y está sentado como en un río y se acerca a Jesús, y le dice, este hombre le dice a Jesús, ¿sabes una cosa? Me gusta estar con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo, pero veo que contigo es diferente, contigo se siente distinto. O sea, cuando estoy en comunión contigo es distinto. Y Jesús le responde, yo creo que debe ser porque soy humano. ¡Wow! Y eso me hizo entender como que Jesús te entiende completamente por la aflicción, el problema, la circunstancia por la que estás pasando, te entiende porque Él también tuvo esto, Él también vivió, Él también supo lo que es el dolor, el sufrir, el gozo, todo lo que experimentamos nosotros, Él también. Y por eso es el lado humano de Dios a través de Jesús, donde cuando vamos a Jesús, Él nos recibe con compasión porque entiende qué es lo que te está pasando, lo entiende perfectamente. ¿Me entiendes? Esto pasa con Jesús. Vino como siervo y hoy en día es rey. Siervo a rey. Entonces, aquí enmarca lo que nosotros hemos conocido, digamos, en el tiempo de los apóstoles. Pedro caminó toda su vida con el Nazareno, con el Jesús Nazareno. Y desarrolló un ministerio por medio de Jesús, el Nazareno. Pero Pablo de una otra manera creo que, no vamos a decir si hizo más o hizo menos que Pedro, ¿no? Cada uno tenía su función. Lo que pasa es que Pablo se fue a los gentiles y Pedro se quedó con los judíos, con el pueblo de Dios. Y Pablo obviamente hace una campaña evangelística, creo que la más grande de la tierra hasta el día de hoy, por muchos países. Aprovechó todo el conocimiento que tenía Pablo para hacer todo ese tipo de cosas. Y el momento donde Pablo conoce a Jesús fue ya el Jesús resucitado. El llamado que le hace el Señor Jesús a Pablo fue el Jesús resucitado. Si te das cuenta, Pedro conoció sobre todo al Jesús Nazareno, pero Pablo empezó un ministerio con el Jesús lleno de gloria, el Jesús que ya estaba en un trono. Jesús que fue recibido en los cielos con todos los honores y todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. ¿Te das cuenta? Y a mí esto me asombra, porque Pablo, quizá Pedro dirá, tú no conoces de Jesús, tú no caminaste con él. Pero Pablo dirá, pero yo tuve indicaciones del resucitado. Esto es tremendo. Si hubo un momento donde Pedro también tuvo un momento con el Señor después de morir, pero sin embargo era la misma esencia todavía del Cristo Nazareno, ¿no? Se aparecía en su bata, resucitado ya con sus sellitos, pero era el Nazareno. Ya cuando asciende a los cielos y Dios lo exalta y lo pone sobre el trono, sobre todas las cosas, ese Jesús es el que se le revela a Pablo. Y ese Jesús es el que se nos ha revelado a ti y a mí. El Jesús que reina, el Jesús que es poderoso. ¿Me hago entender? Yo no sé si esto te cambia un poquito la percepción que hemos tenido todos estos años por Jesús, que ha sido la correcta. Hemos visto a Jesús Nazareno, el que predica, el que sana, el que ayuda. Y nuestro fin es ser como Jesús. Nuestro fin no podemos nunca y jamás va a pasar ser como el Jesús del trono. Jamás. Esa es la gloria que le pertenece solo a Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser el Jesús Nazareno. Eso es lo que enseña la palabra. Y esa es la función ahora de ¿quién? Del Espíritu Santo. Date cuenta que el Espíritu Santo dice que no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo es Dios. Y quiero que lo entiendas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hasta hace un poco tiempo
trato de darle lugar al Espíritu Santo como Dios. Porque a veces nosotros, no sé si te ha pasado, vemos a Dios el Padre, el Padre, o sea, Dios. Jesús, bueno, ya. Pero el Espíritu Santo como, bueno, sí, se van a entender, o sea, como que a veces nos sentimos como que, no, pero el Espíritu Santo también tiene que ser adorado, o sea, exaltado, el Espíritu Santo es Dios también. Pero ahí está la esencia del Espíritu Santo y me asombra. Mira la humildad del Espíritu Santo, manso, manso. El Espíritu Santo siendo Dios, teniendo el poder de hacer lo que quiera, el Espíritu Santo no habla por sí mismo. El Espíritu Santo dice, no, yo no te voy a decir lo que yo considero, yo te voy a decir lo que el Padre me dice que te tengo que decir. ¿Me entiendes? La humildad, yo diría, no, Espíritu Santo, tú puedes hacerlo, tú eres Dios. Dice, pero yo me sujeto al Padre. ¡Wow! A mí la Trinidad no me deja de asombrar, de asombrar. Son tres, son Dios, pero cada uno tiene su rol. Jesús en Nazareno no hacía más que hablar de su Padre y su Padre y su Padre. El Padre no hacía más sino hacer todas las cosas por su Hijo y su Hijo y su Hijo. Y el Espíritu Santo en este tiempo lo único que hace es hablarnos de Jesús, sé como Jesús, habla como Jesús. Por eso en ciertos momentos, cuando tú empiezas a desarrollar como el temor a Dios, el querer agradarlo en todo, el reconocer lo que está mal, reconocer lo que está bien. Y en ciertos momentos cuando fallamos, el Espíritu Santo dice, cuidado, Jesús no habla así. Cuidado, Jesús no diría eso. Cuidado, Jesús no haría eso. Si es el Espíritu Santo no está diciendo, bueno, yo te voy a enseñar cómo es que es la cosa porque yo sí sé. Te dice, no, te recuerda siempre lo que hace Jesús por medio del Espíritu Santo. Hay algo muy especial de parte del Espíritu Santo y dice que es el consolador o el ayudador. Esto está en Juan 14:26. Mira, Juan 14:26 dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, le decía Jesús, pero el consolador o el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Mira que dice que el Padre, Jesús le dice, mi Padre lo enviará en mi nombre. Y dice, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando tú empiezas a tener intimidad con el Señor, el Espíritu Santo viene y te empieza a recordar todo lo que Jesús hizo. Todo. Y creo que esa es la función. Yo digo, el Espíritu Santo no se cansa. El Espíritu Santo he podido experimentar cómo Él tiene sentimientos. Obviamente, no es una persona almática, no hace rinches como tú y yo los hacemos, pero sí se contrista. Sí se goza y también se contrista. Dice en Efesios 4:30, con respecto al Espíritu Santo, dice, Efesios 4:30, dice, no agravien al Espíritu Santo. En otras versiones dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta? Porque es vital el Espíritu Santo en nuestra oración, porque es vital en nuestras familias, en nuestra comunión, porque el sello del Espíritu Santo es el que nos permite tener la redención en el día final. Aquella persona que se presenta con el sello del Espíritu Santo, esa persona que dice, te conozco. El Padre dice, te conozco, bienvenido. Te conozco, tienes el sello del Espíritu Santo. Entonces, date cuenta que la relación del Espíritu Santo con nosotros es que nos parezcamos a Jesús. Toda nuestra vida que la pasamos por el filtro de lo que Jesús hizo y hace. Y que a final de cuentas, eso nos da el sello del Espíritu Santo. Yo me lo imagino que es como cuando nos graduamos. Cuando nos graduamos nos dan una medalla, ¿cierto? Un diploma. Lo mismo pasa cuando pasamos por el filtro de nuestra vida de caminar y ser como Jesús. Es allí donde viene como la graduación de parte del Espíritu Santo. Listo, sellado, eres mío, eres del reino, tienes el sello del Espíritu Santo. Y esto solamente lo hace porque el Espíritu Santo es el que está aquí entre nosotros. El Padre está allá en su trono, a la diestra está Jesús en su trono, pero el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. Así que yo he podido experimentar que si hay alguien cuando más débil soy, cuando yo más propenso no sé, a la depresión o cualquier momento así de angustia, la presencia del Espíritu Santo es la que me consuela, es la que me trae la paz.
¿me entiendes? El Espíritu Santo, literalmente, es como la persona que está aquí a mi lado. Cuando tú empiezas a experimentar la presencia del Espíritu Santo, mira, es algo que realmente te consuela hasta lo más profundo de tu corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que conozcamos la esencia de cada uno. ¿Podemos pedir consuelo al Padre? ¿Podemos pedir consuelo al Hijo? Claro que sí. Cuando se lo pedimos al Padre, el Padre dice, ok, te envió el Espíritu Santo. Cuando le pido consuelo a Jesús, dice, ok, te envió el Espíritu Santo. O sea que yo ya estoy consciente de que quien me trae consuelo y quien me ayuda es el Espíritu Santo. Entonces a Él va a ser que corra a pedir ayuda, a pedir consejo, revelación de las cosas. Date cuenta que el mismo Jesús decía, yo no les puedo contar lo que viene porque no lo van a entender, pero el Espíritu Santo se los va a hacer saber. O sea, Jesús reconocía también la tarea del Espíritu Santo. Y eso me encanta de la Trinidad, no hay celos. Dios, ya lo vamos a ver, es celoso, pero en otra instancia, pero no hay celos entre ellos. Cada uno como que se respeta, cada uno como que entiende la función, como que se alegra en el trabajar en equipo. Y eso es lo que yo digo, wow, este es nuestro Dios en 3 personas. ¿Te das cuenta? Hay algo muy especial, que lo vamos a ver en Mateo 12, del Espíritu Santo. Tú sabes que de pronto nosotros tenemos la costumbre de decir que el Espíritu Santo, o sea, como que cuando decimos el consentido, una persona consentida, de pronto una persona mimada, una persona caprichosa, que se le hace lo que quiera. Pero en este ámbito, en esta parte, quiero tomar esa palabra consentido, que es alguien consentido de la Trinidad, el Espíritu Santo, pero en su forma de que el Padre y Jesús lo cuidan y lo aman de una manera que dice, mira lo que dice Mateo 12, 32. Dice, desde el 31, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. O sea, en otras palabras, es como Jesús diciendo, mira, si tú me ofendes y pides perdón, te perdono. Si ofendes al Padre, te perdono. Pero si ofendes al Espíritu Santo, ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? O sea, como que no permiso, no es que se pueda. Pero si ofendemos al Padre y al Hijo, tenemos perdón, pero al Espíritu Santo no. O sea, date cuenta que Jesús era como, no sé si te ha pasado, o te has visto en las películas, o no sé si te ha pasado en la vida real, donde alguien se mete con alguien de tu familia contigo de una manera ya violenta, y tú lo coges como acá, y le dices, se mete conmigo y yo lo rompo, ¿me entiendes? En otras palabras, como Jesús diciéndote, te metes con el Espíritu Santo y no te perdono. O sea, olvídate. O sea, ¿te das cuenta lo que representa el Espíritu Santo para la Trinidad? O sea, el Padre dice, oféndeme a mí, ofende al Hijo, pero al Espíritu Santo jamás. Y yo creo que es la misma esencia de lo que el Padre y el Hijo sienten por el Espíritu Santo, que la tarea que hace el Espíritu Santo, ser tan humilde, ser tan amoroso, ser constante, no te deja, no te abandona, te asesora, te ayuda. Y el Padre dice, al Espíritu Santo nadie me lo toca, nadie me lo toca. Miren el amor que hay entre ellos mismos. Siempre que lo predico y medito en esto, siempre lo recalco, no me puedo dejar de asombrar la relación de la Trinidad. Es una relación perfecta, se cuidan, se aman, se adoran entre ellos. Es una relación del Padre, como el Padre adora al Hijo, el Hijo adora al Padre, el Espíritu Santo adora al Padre y al Hijo. Todo es perfecto. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos. Eso es lo que yo quiero repetirte 20,000 veces hasta que lo entiendas. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. 3 en 1, 3 personas. 3 personas con roles, 3 personas con sus facetas, con sus formas de actuar. 3. Por eso, ¿cómo me puedes decir que tú vas a fallar cuando tenemos a Jesús abogando por nosotros? Cuando el Padre está allí viendo todo y Jesús, Padre, perdónalo. Él es como yo, Padre, ayúdalo. Padre, está abogando por nosotros. Y sin embargo viene el Espíritu Santo e intercede. Y no lo hace de la manera en que lo hace Jesús. Intercede con palabras indecibles. ¿Me entiendes? Yo no sé si son lenguas, yo no sé si era un lenguaje reservado solamente al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo pide, dice, no, lo que estás pidiendo está bien, pero lo que yo voy a pedir por ti va a ser mejor. ¿Me entiendes? Por eso Pablo lo decía en Romanos. El Espíritu Santo intercede por nosotros y pide porque nosotros no sabemos pedir.
Y el Espíritu Santo sí sabe lo que realmente necesitamos. Date cuenta, ¿cómo me puedes decir que tú estás fallando, que no puedes lograr algo, cuando tienes a Jesús abogando por ti y tienes al Espíritu Santo intercediendo por ti? ¿Ves cómo se necesita la Trinidad en nuestras vidas? ¿Ves cómo se necesita conocer a cada uno? Yo necesito conocer al Padre, yo necesito conocer al Hijo, yo necesito conocer al Espíritu Santo. Cada uno tiene su rol y ese rol hace que tu relación con el Padre sea perfecta, que tu relación con tus semejantes en tu trabajo sea perfecta, porque conoces y sabes que cada uno te va a orientar en cada área de tu vida. ¿Te das cuenta? Y por último, pasamos al Padre. Creo que Dios siempre ha estado interesado en que el Padre o que Dios sea conocido como Padre. Creo que esa ha sido su esencia. Una vez compartía y decía, el Padre, antes de crear el mundo, antes de crear todo, era Dios. Pero antes de crear las cosas, la única relación que tenía era de Padre a Hijo con Jesús. ¿Cierto? O sea, no conocíamos a un rey, no conocíamos a un creador, conocíamos a ¿qué? A un Padre y a su Hijo. Y creo que esa es la esencia más sensible de Dios, ser Padre. Es lo que más le agrada hacer, que lo reconozcamos como el Todopoderoso, el Hacedor, el Creador, lo que tú quieras, está bien. Pero que lo conozcamos como Padre, creo que esa es la finalidad de todo lo que el Padre y Jesús han hecho y el Espíritu Santo sigue haciendo por nosotros. Que tengamos una relación con el Padre. ¿Me entiendes? Entonces, en este punto, tenemos que darnos cuenta que el Padre es creador, es el que crea. O sea, a mí esto me inspira mucho porque el Padre, al ser creador, es un artista. Un artista crea y hace cosas, se copia, no sería un artista. Cuando él crea y hace las cosas, se despierta en mí como ese lado también artístico de wow, el Padre no es aburrido, el Padre no hace copia, no, el Padre innova, el Padre hace cosas que jamás se me han ocurrido. Yo quiero tener esa inspiración también de hacer cosas que no había podido hacer, que la gente necesita, lo que sea. Date cuenta como el Padre creó todas las cosas, los animales, los océanos, todo lo hizo de una manera increíble. Es un artista, es un artista. Dice, el Padre es compasivo y justo. Nuestro Dios es toda ternura. Eso está en el Salmo 116. Míralo como lo escribe. El salmista dice 5. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. Esta versión lo dice así, es todo ternura. Tenemos un Padre que es tierno. ¿Me entiendes? Es tierno. Es un Padre que yo me imagino tomando a sus hijos. O sea, el amor que tú sientes por tus hijos y lo que has hecho por tus hijos no se comparan absolutamente al amor del Padre. Es un amor mucho más profundo. Es un amor que se estableció desde antes de la fundación del mundo. Ya nos amaba. Nos amaba antes de crear todas las cosas. Imagínate el amor del Padre. Pero sin embargo, el Padre, de pronto, eso que estoy hablando, lo bueno, lo maravilloso, lo lindo, lo tierno, es lo que hemos visto de la cara de luna que podemos ver. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa luna? ¿Qué hay detrás de ese Padre? Es un Dios celoso. Lo dice en Éxodo, en los mandamientos. Dice, Dios es celoso. O sea, no te harás imagen alguna, no te postrarás ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Celoso. Los celos, lo hemos entendido hoy en día, que desafortunadamente han habido homicidios, han habido agresiones por celos. Son esos celos carnales, ¿no? Esos celos del orgullo. Pero hay un celo que, de hecho, yo creo que Dios nos permite en cierta parte ser celosos. Por ejemplo, si yo veo a un man coqueteándole a mi esposa, ¿me entiendes? Yo estoy pendiente de la situación. Esa situación, yo actuaría con unos celos carnales, si simplemente porque se le acercó, yo ya, ¿qué? ¿Me entiendes? Yo veo. Ahora, cuando mi esposa empieza como, ahí es donde se me despierta a mí el celo santo de decir, hey, usted es propiedad mía, usted me perteneces a mí, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? Lo mismo pasa con Dios. Vienen muchas tentaciones, nos ofrecen muchas cosas el mundo, el enemigo, y si nosotros cuando empezamos como, ay, tan lindo, ahí es cuando Dios dice, hey, cuidado con eso, tú me perteneces a mí, yo soy tu Dios, cuidado con la idolatría, cuidado con el pecado, con ese tipo de cosas. Me hago entender, porque el problema no es que no las tentaciones.
Si no, Dios se la pasaría celoso todo el tiempo. El problema es cuando yo empiezo a coquetear con lo que el enemigo me quiere dar, con lo que el enemigo me quiere ofrecer, con lo que el mundo me quiere ofrecer. Cuando yo coqueteo con ese tipo de cosas, cuando se activa el celo de Dios. Dios es celoso, celoso. Y yo creo que algo incómodo de los celos, ¿no? Es incómodo. Sentir celos es como una impotencia, el sentir de que me van a dejar o que no soy lo suficiente. Son muchas cosas. Dios no lo siente así, pero el celo de Dios es como, oye, yo soy tu plenitud, yo te doy todo. ¿Por qué coqueteas con el mundo? ¿Por qué coqueteas con el enemigo? Yo te complazco a ti en todo. Esos son los celos de Dios. Y creo que cuando Dios siente celo, debe ser una sensación muy fea para Él. Dios es un Dios terrible. Es una palabra muy fuerte, porque cuando hablamos de cosas terribles son cosas feas, ¿no? Cosas que pasan que decimos, uy, terrible. Dice en Deuteronomio 10, 17, ya se nos está acabando el tiempo, ya vamos a ir culminando. Deuteronomio 10, 17, dice: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Mira, yo cuando empiezo a conocer a este Padre, o sea, esta figura del Dios terrible, a mí me hace despertar más temor y reverencia delante de Dios. Mi hijo o mis hijos pueden entrar a mi cuarto, pueden acostarse en mi cama, pueden abrazarme, pero mis hijos jamás van a utilizar mis hijos jamás van a poder entrar. Imagínate mi hijo Josué, el mayor, corriendo, entra con una patada en la puerta, se acuesta, ¿qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué el desayuno chino? Vaya. Si me dice eso, ¿cómo va a poner yo? Me voy a ofender. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Ubícate, viejo. ¿Me entiendes? Y a veces pasa lo mismo con el Padre. Él es bueno, tierno, amoroso, es increíble, pero no por eso no lo podemos, como decimos coloquialmente, pasárnoslo por la galleta. O creer que somos más sabios que Dios, o refutarle todo, o ser rebeldes. Porque el Padre, el Dios terrible, cuidado. La misma Biblia lo describe. Hay de aquel que cae en manos de un Dios vivo. Hay de aquel. Dice, Él no acepta, Él no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Podrá ser tú el Hijo de Dios, podrá Dios amarte a ti, podrá ser santo, perfecto, lo que tú quieras. Pero jamás vas a poder comprar a Dios. Jamás Dios te va a dar licencia para pecar. Jamás Dios te va a decir, bueno, sí, es que la pornografía, pues una vez al año. Olvídate, jamás Dios va a actuar con parcialidad. Dios va a ser justo siempre, siempre, seas quien sea. Hay personas que desarrollaron una relación con el Padre los ama. Y hay personas que hoy yo veo unas bandas cristianas que, no, yo ya no creo en Dios. No, yo como que ese cuento ya no me lo creo con ese tipo de cosas. Y el Padre no va, ay, no puede ser, mi hijillo, ¿ahora quién me va a cantar? El Padre dirá, te amo, pero olvídate, ubícate, viejo, olvídate. O sea, es la figura del Padre, te ama, el Padre es bueno, es todo ternura, pero es un Dios terrible. Es un Dios que cuando se molesta, mira lo que pasó con Moisés. Me asombra cuando en Éxodo lo llama, vas a ir donde el faraón. Siempre no van a creer, tira tu vara, se convirtió en serpiente, levántala. Y si no me creen esto, mete tu mano en el seno, sácala, llena de lepra, vuelve sana. Y si no me van a creer, yo voy contigo, anda, ve, yo estoy contigo, yo te voy a decir las palabras. Señor, perdona, envía a otro. Dice que la ira de Dios se encendió, la ira de Dios se encendió. La ira, o sea, el mismo Dios que es amoroso, que es tierno, pero cuidado, tiene su temperamento y se enciende la ira. Entonces yo me acerco al Padre, disfruto al Padre, amo al Padre, le canto al Padre, me abrazo con el Padre, me arruncho con el Padre, pero jamás yo voy a tener una posición de subestimarlo o pasarlo por encima, o siempre reconocer que, sí, es mi papá, yo no, es mi Padre y lo honro, es mi Padre. Y mi Padre, como yo realmente, míralo como describe en Deuteronomio, cómo yo agrado al Padre cumpliendo su voluntad. ¿Cómo? Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente, mira cómo dice, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te mandé a cumplir para que te vaya bien. Dice simplemente eso, ámame, quédate conmigo, obedéceme, haz lo que te mandé a hacer, y ahí tenemos la relación. ¿Me hago entender? No, ya no, me pasé un minuto, ya vamos a terminar.
Simplemente quería dejar esto bien claro de la esencia del Padre. Siempre quise tocar los temas que están por detrás del lado oscuro, sí, como el lado oculto de la luna. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. No nos podemos conformar de conocer solamente un Padre bueno, listo, a un Jesús el Nazareno y a un Espíritu Santo que sí, por ahí debe estar. Por el contrario, es una reverencia a cada uno. Yo desde ahora en adelante veo a un Jesús rodeado de gloria. O sea, yo me olvidé el Nazareno. Lo aplico para mi vida, para cómo hacía Jesús, cómo hacía las cosas. Pero me acerco a Él y es el Rey. Está en un trono y es el nombre sobre todo nombre. Me acerco al Padre, lo disfruto, es mi Padre, pero lo honro y lo respeto. Lo honro y lo respeto. Jamás el Padre va a tener consideración con el pecado, ni me va a permitir, ni me va a alcahuetear nada. Es un Dios justo. Se sujeta a la justicia del mismo Padre. Y el Espíritu Santo es la persona que yo más quiero empezar a tener relación. Es la persona que está aquí en la tierra, que camina conmigo, que me exhorta, que me ayuda. Y este era lo que yo quería transmitir, o bueno, el Padre quería transmitir. No nos conformemos con lo que estamos viviendo, no nos conformemos con lo que conocemos, no nos conformemos con solamente lo que se nos enseña. A Jesús le decían maestro, maestro. Tú puedes ver la perspectiva de Jesús. Maestro es una figura que está del otro lado de la luna. Si es maestro es porque le gusta enseñar. Y si le gusta enseñar, tú tienes que buscar y ahí vas a aprender. Jamás vamos a llegar a un punto donde vamos a conocer a la Trinidad en su esencia. Pero lo que sí tenemos a favor es todos los años de vida que nos quedan, seguirlo conociendo. La Trinidad se necesitan entre ellos y nosotros necesitamos conocer la Trinidad. Si ellos mismos trabajan en equipo, ¿cuánto más nosotros necesitamos de cada uno de ellos? Así que para terminar, vamos a orar. Gracias a las personas que se conectaron. Y bueno, si tienes oportunidad de compartir el mensaje. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Padre, yo te pido que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos. Yo te doy gracias, Padre, por primeramente enseñarme esto y con mucho amor y por obediencia a ti, Señor, yo lo comparto a tu pueblo para que sea edificado, para que tengan una relación más cercana contigo, Padre. Todos los días de nuestras vidas tengan una relación contigo, Padre. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, te amamos con todo el corazón. Pero sobre todas las cosas, Señor, eres un Dios poderoso, eres un Dios santo, Padre, y queremos conocerte en tu esencia, Señor. Asimismo, Señor Jesucristo, ante ti nos rendimos, rendimos nuestras coronas, todo lo que somos delante de ti. Toda gloria y toda honra sean a ti por los siglos de los siglos, Jesús, porque tú eres el que vive y reina por siempre y para siempre. Te damos toda gloria y todo poder, Señor, sea a ti. Asimismo, precioso Espíritu Santo, en esta hora queremos caminar contigo. Síguenos hablando de Jesús, síguenos ayudando. Queremos conocer más de Jesús cada día parecernos más a Jesús, hablar como Jesús. Tu tarea, Espíritu Santo, nos conmueve. Tu tarea no cesa, tú no te cansas, tú sigues insistiendo. Espíritu Santo, te amamos con todo el corazón y también te reconocemos. Tú eres nuestro Dios también, Espíritu Santo, y estamos a tu servicio. Te amamos, te bendecimos, Dios Todopoderoso, y bendigo a mis hermanos. Familia Nuevos Cielos Abiertos, muchas bendiciones, gracias por este tiempo. Espero que pasen una tarde increíble y bueno, seguimos conectados y ya nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión habitual. Así que muchas bendiciones, que estén bien.